La suite del ático con vistas al Centro Médico de Houston pertenece a una mujer que construyó su imperio en la fabricación de dispositivos médicos, pero que ahora se enfrenta a un problema que la innovación no puede resolver. Sarah Johnson se encuentra frente a las ventanas que van del piso al techo en el piso 44, con su collar Bulgari personalizado valorado en $340,000, reflejando la luz del sol de Texas. Contemplando el horizonte de Houston, mientras la cláusula de su herencia le exige casarse en un plazo de 72 horas, o lo perderá todo. Su difícil situación, una estipulación del fondo fiduciario redactada por su autoritario abuelo, se desencadenó hace 10 días, cuando él falleció dejando $630 millones en activos y exigiéndole que se casara antes de los 35 años o perdería toda la fortuna que se destinaría a obras de caridad. Los abogados especializados en sucesiones cobraron $85,000 en honorarios legales por intentar romper la cláusula. El patrimonio neto de Sarah asciende actualmente a $630 millones en un fideicomiso al que no puede acceder, ganados en 0 días porque su abuelo lo controlaba todo. Su apartamento en Brickell, Miami, cuesta $22,4 millones, pero pertenece al fideicomiso. Nada de eso importa cuando cumpla 35 años en 72 horas, y todos los acuerdos matrimoniales que ha intentado se han venido abajo. El problema se agravó durante las 9 semanas transcurridas desde que el abogado testamentario de Sarah en el juzgado municipal le dijo que la cláusula del fideicomiso era irrevocable y legalmente exigible según la ley de sucesiones de Texas. El fideicomiso especificaba el matrimonio con una persona de buena conducta moral, sin permitir ningún acuerdo prenupcial durante 6 meses. A Sarah le quedan 72 horas. Desde esa conversación, Sarah ha hecho propuestas a 11 hombres, entre ellos socios comerciales y exnovios, con ofertas que van desde los 5 millones hasta los $50 millones por un matrimonio contractual de 6 meses. Todos se negaron, alegando objeciones morales o miedo al escándalo público. Sarah contrató a la doctora María Santos, una consultora de relaciones que cobra $950 por hora y que lleva 8 semanas seleccionando a posibles candidatos para el matrimonio. Su propuesta es prostitución transaccional disfrazada de matrimonio, explica la doctora Santos durante la consulta en la oficina de Sarah. Está ofreciendo un pago por un contrato legal que se supone que representa el amor y el compromiso. Ninguna persona de carácter moral genuino aceptará ese acuerdo. Entonces, encuéntreme a alguien sin carácter moral que pueda fingirlo de forma convincente, dice Sarah, con la desesperación traspasando su tono ejecutivo controlado. Estoy ofreciendo millones de dólares por 6 meses de papeleo. ¿Alguien aceptará ese trato? La cláusula de su abuelo especificaba buen carácter moral precisamente para evitar esta situación. Cualquier tribunal matrimonial que revise el acuerdo se dará cuenta del fraude contractual. Necesita una relación genuina, no un cumplimiento comprado. El administrador de la finca de Sarah, un hombre llamado Anthony Martínez, trae las proyecciones actualizadas de la liquidación de activos. Si Sarah no se casa en un plazo de 72 horas, $630 millones se transferirán a organizaciones benéficas designadas. La empresa de dispositivos médicos que construyó su abuelo se transferirá a una fundación. Sarah no solo perderá su fortuna, sino también el legado empresarial que esperaba heredar y transformar. Es entonces cuando Sarah lo ve por primera vez. Un hombre sin hogar en el estacionamiento del edificio, 44 pisos más abajo, visible a través de las ventanas de la oficina. El hombre tiene unos 33 años, es blanco y lleva ropa que ha visto mejores días.
Está ayudando a los aparcacoches a dirigir los vehículos con una competencia organizativa inesperada. Sara lo descarta de inmediato. Tiene que organizar su matrimonio. El enfrentamiento tiene lugar a las 6:47 p.m. Cuando Sara baja para reunirse con su abogado testamentario, el hombre sin hogar está sentado en la barrera del estacionamiento, leyendo un libro de filosofía gastado mientras come comida donada. Su insignia de voluntario dice: Daniel Patel, Servicios de Estacionamiento. Es delgado, pero se comporta con una dignidad inesperada, con el cabello oscuro ligeramente largo y unos ojos que denotan una educación que las circunstancias no han borrado. Cuando Sara pasa, suena su teléfono. El doctor Santos le da la noticia que tanto temía. Señora Johnson, su último candidato, el profesor jubilado que aceptó el acuerdo, se ha retirado. Sus hijos adultos amenazaron con impugnar su testamento si participaba en lo que ellos llamaban fraude de herencia. Tiene 68 horas hasta su cumpleaños número 35. No me quedan más candidatos. Sara se detiene. Las palabras la golpean como un impacto físico. Se ha quedado sin opciones y solo le quedan 68 horas. Eso es inaceptable, dice Sara. Encuentre otro candidato. Ofrezca más dinero. Alguien aceptará este trato. Con el debido respeto, señora Johnson, el tipo de persona que acepta millones por un matrimonio fraudulento es precisamente el tipo de persona que no cumplirá con los requisitos morales de su abuelo. Estás intentando comprar algo que solo se puede ganar a través de una conexión genuina. Sara termina la llamada con las manos temblorosas por el pánico impotente. Tiene 630 millones de dólares a los que no puede acceder y 68 horas para encontrar un esposo o perderlo todo. Daniel Patel habla desde la barrera, con una voz que transmite una perspicacia inesperada. Parece que alguien está intentando comprar un matrimonio y descubriendo que hay cosas que no se pueden comprar. Sara se gira con una mirada de irritación. «Perdón, he oído tu conversación», dice Daniel con calma. «Estás a punto de perder una fortuna porque tu abuelo te exigió que te casaras con alguien de buen carácter moral y has estado ofreciendo dinero a cambio de lo que se supone que es amor». El guardia de seguridad del garaje se acerca a ellos, pero Sara le hace un gesto para que se aleje porque algo en el tono de Daniel sugiere una comprensión filosófica más que una presunción. «Con todo respeto», dice Sara fríamente, «mi herencia no es asunto suyo». «Tiene razón», coincide Daniel. «Pero sé lo que parece cuando la gente intenta comprar el compromiso y fracasa porque trata el matrimonio como una transacción en lugar de comprender que requiere una transformación. Sé cómo ayudarla a cumplir el requisito de su abuelo, no mediante un pago, sino con algo que el dinero no puede comprar». El rostro de Sara se enrojece por la ira nacida de 9 semanas de desesperación. «Espera un momento. Eres un hombre sin hogar que ofrece consejos matrimoniales. Estás muy equivocado si crees...» «Te estoy diciendo la verdad», la interrumpe Daniel con suavidad. «Necesitas casarte con alguien de buen carácter moral y yo cumplo ese requisito. Pero no puedes comprarme, tienes que ganarte la compañía, entendiendo por qué tu abuelo quería que valoraras el compromiso por encima de la riqueza. Eso no es algo que puedan enseñar los consultores. Es algo que o bien aprendes a través de la transformación, o bien lo pierdes todo intentando comprarlo». Las palabras calan con incómoda precisión. Sara mira fijamente a este desconocido sin hogar que de alguna manera ha identificado su problema exacto y le ofrece lo imposible, el matrimonio, pero no por dinero. «¿Quién eres?», pregunta Sara, con la incertidumbre sustituyendo a la ira. Lo que Sara no sabe es que Daniel Patel pasó 12 años como profesor de ética especializado en filosofía del matrimonio y el compromiso antes de perderlo todo
por circunstancias que hicieron invisible su experiencia. Y en los 13 meses que lleva sin hogar, ha aprendido más sobre lo que hace que el matrimonio sea significativo que lo que cualquier cantidad de dinero podría enseñarle. La pregunta es si la desesperación de Sarah Johnson superará su pensamiento transaccional lo suficiente como para comprender que el hombre sin hogar que le ofrece matrimonio quiere algo que ninguna fortuna puede comprar. Daniel Patel se encuentra cerca de la barrera del estacionamiento en los niveles subterráneos del Centro Médico de Houston, observando a Sarah Johnson procesar sus palabras sobre la transformación frente a la transacción con la expresión incómoda de alguien que se enfrenta a una verdad que ha estado evitando. Sus manos permanecen firmes a pesar de saber lo que se avecina. Ha sido rechazado por personas más ricas en circunstancias más cómodas, pero su mente se acelera con un reconocimiento que no se calma. Cuando Sarah mencionó que su abuelo exigía una persona de buen carácter moral, cuando la voz del doctor Santos discutió cómo ninguna persona de auténtico carácter moral aceptaría ese acuerdo, Daniel vio el patrón. La firma específica de las personas que tratan el matrimonio como una obligación contractual, en lugar de comprender que requiere un compromiso auténtico. El recuerdo desbloquea algo que Daniel ha mantenido oculto durante 8 años, transportándolo de vuelta a su puesto de profesor de ética en la Universidad de Stanford en 2014. Donde las aulas albergaban a filósofos que discutían la teoría del matrimonio mientras los estudiantes debatían si el compromiso podía existir sin amor, si los contratos podían sustituir a la conexión. En aquel entonces, Daniel tenía 12 años de experiencia académica en filosofía, especializándose en la ética del matrimonio y el compromiso, con especial atención a por qué las relaciones trascienden el pensamiento transaccional. Su tasa de éxito a la hora de ayudar a los estudiantes a comprender la auténtica relación de pareja superaba el 76%, porque entendía algo que la mayoría de los especialistas en ética no entendían: que el matrimonio requiere que 2 personas elijan juntos la transformación diaria, no un contrato que los vincule a través de una obligación. Llevaba enseñando ética desde 2002. Se había formado en el Departamento de Filosofía de la Universidad de California en Berkeley. Había completado una investigación especializada en filosofía del amor y el compromiso, y se había labrado una reputación por defender que los matrimonios basados en cualquier cosa que no fuera la transformación mutua fracasaban inevitablemente, porque trataban la pareja como una transacción en lugar de como un devenir compartido. El recuerdo se agudiza con dolorosa claridad. Una estudiante de posgrado llamada Rebecca Torres se acercó a la oficina de Daniel en Stanford en noviembre de 2014, comprometida con un rico hombre de negocios que le había propuesto matrimonio, con un acuerdo prenupcial que especificaba las condiciones económicas del divorcio. Rebecca preguntó si ese matrimonio podía ser ético. Daniel pasó 6 meses asesorando a Rebecca sobre la filosofía del compromiso, enseñándole que el matrimonio, basado en la protección económica en lugar de en la transformación vulnerable, no era una relación de pareja, sino una gestión mutua del riesgo. Rebecca rompió el compromiso. Más tarde, se casó con alguien con quien solo compartía amor genuino. La relación floreció hasta que la propia esposa de Daniel, Ángela Rodríguez, de 31 años, murió por complicaciones durante el parto en abril de 2017. Daniel estaba impartiendo un seminario de ética cuando llamó el hospital, y al llegar encontró a su esposa y a su hija recién nacida entre las muertes maternas que nunca deberían haber ocurrido por una hemorragia tratable. Ángela y su hija murieron juntas,
sin saber que Daniel no pudo salvarlas. Daniel intentó continuar su carrera académica, pero el dolor lo consumió de la misma manera que consumía a los estudiantes a los que aconsejaba sobre la pérdida. Tomó una licencia por duelo que se prolongó de semanas a meses. Su puesto de filosofía caducó cuando no pudo volver a dar clases. Su vivienda universitaria fue embargada después de 14 meses sin ingresos. Su investigación publicada sobre la filosofía del compromiso le pareció una burla cuando su propio compromiso terminó en una muerte evitable. En 2019 se quedó sin hogar, vagando de ciudad en ciudad, trabajando como voluntario en servicios de estacionamiento, porque ayudar a otros a organizar su vida cotidiana era lo único que le daba sentido a la muerte de Angela. La luz fluorescente del estacionamiento lleva a Daniel de vuelta a Houston en 2025, donde Sarah Johnson lo mira con confusión, que se convierte en cautelosa desesperación. Daniel respira hondo y toma una decisión que no había tomado en 8 años. Hablar sobre la experiencia que el dolor destruyó, pero no borró. «Espere», dice Daniel, con una voz que transmite la autoridad que enterró con Angela. «Señora Johnson, déjeme ser claro. Pasé 12 años como profesor de ética, especializado en filosofía del matrimonio y el compromiso. He enseñado a 147 estudiantes por qué una relación auténtica trasciende la transacción. Perdí a mi esposa y a mi hija a los 31 años por muertes evitables que no pude impedir. Entiendo lo que quería su abuelo, porque he vivido las dos caras de esto. Enseñar filosofía del compromiso y perder a alguien con quien estaba comprometido». La expresión de Sarah se endurece. Espera que crea que un hombre sin hogar es profesor de ética. Deben entender que le pago al doctor Santos $950 la hora por sus credenciales reales. «Yo era profesor», interrumpe Daniel con suavidad. Daniel Patel, doctor por la Universidad de California en Berkeley, impartía clases de ética en la Universidad de Stanford. Perdí mi puesto cuando no pude volver después de que mi esposa y mi hija fallecieran, y el dolor destruyera mi capacidad para enseñar. No soy una persona sin hogar porque carezca de experiencia. Soy una persona sin hogar porque la pérdida me lo arrebató todo, igual que a ti te está arrebatando tu fortuna porque intentas comprar el matrimonio en lugar de comprender que debes transformarte para merecer una relación. El estacionamiento se queda en silencio. 1 segundo, 2, 3. Anthony Martínez aparece, atraído por las voces elevadas. «Señora Johnson, ¿va todo bien?» «Espera», dice Sarah sacando su teléfono. Daniel Patel, profesor de ética en Stanford. Sus ojos se agrandan. Hay un Daniel Patel en los archivos del Departamento de Filosofía de Stanford de 2002 a 2017, especialización en ética del matrimonio y el compromiso. El puesto terminó en 2017. «Ese soy yo», confirma Daniel. «No era un mal profesor, era un viudo afligido que no podía funcionar después de perder a mi familia. Así que he pasado 8 años sin hogar, viendo cómo mi experiencia se volvía inútil, porque el sistema no contrata a filósofos que hayan experimentado la pérdida sobre la que enseñan». El guardia de seguridad del estacionamiento interviene. «Llevo meses viéndolo ayudar a la gente aquí con una gran capacidad de organización. Sabe cómo poner orden. Te estoy diciendo la verdad», dice Daniel. «Necesitas casarte con alguien de buen carácter moral, y yo cumplo ese requisito. Pero no me casaré contigo por dinero. Debes ganarte la pareja entendiendo lo que quería tu abuelo. Alguien que valore el compromiso por encima de la riqueza. Puedo enseñarte la filosofía del matrimonio, pero tú tienes que decidir si estás lo suficientemente desesperada como para transformarte, en lugar de intentar comprar lo que no se puede comprar». El reto se hace realidad a las 8:52 de la mañana.
cuando Sarah Johnson lleva a Daniel Patel a una sala de reuniones neutral en el juzgado municipal, donde su abogado testamentario ha aceptado evaluar si Daniel cumple el requisito de buen carácter moral. El juzgado tramita cientos de casos de cumplimiento de fideicomisos al año, manteniendo estrictos criterios de interpretación para el cumplimiento de las cláusulas sucesorias. «Tienes 48 horas», dice Sarah al entrar en la sala de conferencias de evaluación. «Si puedes enseñarme la filosofía matrimonial que quería mi abuelo y el tribunal testamentario aprueba nuestra unión por cumplir los estándares de carácter moral, nos casaremos mañana. Si esto falla, te vas y yo lo pierdo todo». Lo que está en juego está muy claro: demostrar la legitimidad filosófica y facilitar una transformación genuina, o Sarah perderá 630 millones de dólares en 48 horas. Anthony Martínez observa para documentar, tomando notas en su tableta. El guardia de seguridad del estacionamiento que los trajo es testigo de esta improbable evaluación. La doctora María Santos llega 19 minutos más tarde, profesionalmente escéptica sobre lo que un exprofesor sin hogar podría lograr donde su consulta de pareja fracasó. Daniel comienza el primer principio filosófico del compromiso en el juzgado municipal a las 9:27 a.m. Entender el matrimonio como una transformación mutua en lugar de una obligación contractual. La sala de conferencias huele a documentos legales y contiene expedientes testamentarios con instrumentos fiduciarios de cientos de páginas que especifican los requisitos de carácter moral. «Sarah, explica por qué tu abuelo no quería que te casaras por dinero», dice Daniel. Sarah duda, claramente incómoda, porque pensaba que el dinero corrompe las relaciones. Quería que yo valorara el compromiso. Eso es una comprensión superficial, no una transformación filosófica. ¿Por qué el compromiso trasciende la transacción? La pregunta aterriza con incómoda precisión. Sarah se sonroja al enfrentarse a la verdad que ha estado evitando, que sus 11 propuestas de matrimonio revelaban que ella veía a la pareja como algo que se podía comprar en lugar de ganarse a través del crecimiento mutuo. «Espera», dice la doctora Santos, revisando sus notas de consulta de 8 semanas. El razonamiento relacional de Sarah acaba de pasar de transaccional a evolutivo. En nuestras sesiones, ella trataba el matrimonio como un contrato que requería una compensación. Ahora mismo está abordando la pareja como una relación transformadora. Esa es la metodología de la filosofía del compromiso. Daniel continúa, pidiendo a Sarah que explique por qué el matrimonio auténtico requiere vulnerabilidad y no protección, por qué los acuerdos prenupciales contradicen la visión de su abuelo, por qué 6 meses sin garantías legales ponen a prueba el compromiso auténtico, cada uno con un razonamiento filosófico específico. Sarah describe la transformación mutua, la economía de la vulnerabilidad y el desarrollo de la confianza que requiere asumir riesgos de forma sostenida. En realidad, eso es correcto según los marcos filosóficos del matrimonio, confirma el Dr. Santos. La teoría del compromiso requiere que las parejas entiendan las relaciones como una elección continua para transformarse juntos, no como contratos estáticos que protegen los intereses individuales. Daniel está demostrando una profundidad filosófica que yo no pude lograr a través de la consulta relacional. El pensamiento transaccional de Sarah cambia. Su postura se suaviza mientras articula principios que había descartado por considerarlos irrelevantes para la obtención de la herencia. Ahora, la prueba de transformación del carácter, dice Daniel. «Sarah, si nos casamos mañana y te pido que dones la mitad de tu herencia a una organización benéfica en honor al compromiso por encima de la riqueza, ¿cuál sería tu respuesta?» Las manos de Sarah tiemblan. Su garganta se mueve convulsivamente.
A pesar de su comportamiento sereno, se le llenan los ojos de lágrimas. Yo lo haría, porque una relación auténtica significa valorar la relación más que la fortuna. Mi abuelo quería que me convirtiera en alguien que eligiera el compromiso por encima de la riqueza, no en alguien que utilizara el matrimonio para acceder a la riqueza. La sala de conferencias queda en absoluto silencio. 1 segundo, 2, 3, 4. Anthony Martínez se queda boquiabierto. El doctor Santos deja de escribir. Los guardias de seguridad del estacionamiento se quedan mirando. Acaba de expresar una inversión de la jerarquía de valores, dice el doctor Santos en voz baja. En 8 semanas de consultas, Sara mantuvo que su objetivo principal era la preservación de la riqueza a través de un matrimonio estratégico. Acaba de expresar su disposición a sacrificar las ganancias económicas por la autenticidad de la relación. Eso es una transformación filosófica completa. Sara mira a Daniel con una expresión que mezcla sorpresa y comprensión emergente. Me estás enseñando que el matrimonio no consiste en asegurar mi herencia. Se trata de convertirme en alguien digno de una relación auténtica. Daniel se mantiene concentrado, humilde, sí. Si entiendes esa distinción. Anthony Martínez registra la transformación de Sara en su tableta, el cambio de la adquisición transaccional a la comprensión filosófica, el primer reconocimiento de que el compromiso trasciende la riqueza, la grieta en la armadura construida a partir de la creencia de que todo se puede comprar. La sala de conferencias del juzgado municipal se llena de un frágil comienzo de transformación, incierto, quebradizo, pero innegablemente diferente de la consulta de $950 por hora, que nunca logró este reconocimiento del matrimonio como un devenir mutuo en lugar de un acuerdo contractual para acceder a la herencia. La transformación de Sara Johnson durante las siguientes 16 horas se desarrolla con la precisión sistemática de la filosofía del compromiso, aplicada por alguien que entiende que la pareja significa elegir el devenir mutuo en lugar de la protección contractual. A las 11:34 de la mañana del día anterior al 35. O cumpleaños de Sara, cuando quedan 12 horas para que venza el plazo de la herencia, Sara se presenta ante el tribunal testamentario del juzgado municipal con una declaración personal en la que explica que se casa con Daniel Patel no para acceder a la riqueza, sino porque él le ha enseñado a valorar el compromiso por encima de la fortuna. La audiencia tiene lugar en la sala formal de sucesiones del juzgado, donde Daniel ha estado instruyendo a Sara durante toda la noche en los fundamentos de la filosofía del compromiso. La doctora María Santos observa y documenta una transformación que contradice todo lo que su consulta de relaciones había predicho sobre los plazos de transformación de valores. Su señoría, quiero explicar lo que he aprendido, dice Sara, con voz firme y convicción ganada. Sara Lee, una declaración filosófica de 6 páginas, en la que reconoce que intentó comprar el matrimonio ilegalmente a través de 11 propuestas transaccionales. Admite que su riqueza le hizo creer que la pareja era algo contractual en lugar de transformador. Acepta que el requisito de carácter moral de su abuelo exigía que se convirtiera en alguien que eligiera el compromiso por encima de la herencia y se comprometiera a una relación genuina con Daniel, independientemente del resultado financiero. La declaración no contiene ninguna autojustificación, ninguna minimización, ninguna transacción, solo un profundo reconocimiento de que el matrimonio requiere transformación, no compensación.
Sarah Johnson se queda completamente sin palabras cuando el juez testamentario le hace la pregunta final. Si casarse con el señor Patel le cuesta la mitad de su herencia a través de la donación benéfica que él ha solicitado, ¿seguirá adelante? Todo su cuerpo se paraliza mientras procesa la prueba de si su transformación filosófica es genuina. Los ojos de Sarah se abrieron en cámara lenta, con las pupilas dilatadas por el reconocimiento visceral de que 16 horas de educación ética habían logrado lo que 50 millones de dólares no habían podido. Su mandíbula se abrió y su boca se movió en silencio, mientras intentaba articular un compromiso que trascendía la riqueza. El color desapareció por completo del rostro de Sarah, por lo que Anthony Martínez se adelantó instintivamente pensando que necesitaba apoyo. La sangre huye literalmente de sus rasgos hasta que su piel se ve pálida bajo la iluminación de la sala del tribunal y luego vuelve a fluir violentamente, tiñendo su rostro de carmesí mientras el oxígeno inunda un cerebro que procesa la inversión completa de todo lo que ella creía sobre el matrimonio y la herencia. Sus manos comienzan a temblar. Primero solo los dedos se contraen ante la declaración filosófica. Luego tiemblan los brazos enteros. Las lágrimas aparecen en sus ojos a pesar de su comportamiento sereno. Su garganta se mueve convulsivamente durante 7 segundos completos antes de que salgan las palabras. «Lo haré», dice Sarah con voz quebrada. «Me casaré con Daniel y donaré 315 millones de dólares a organizaciones benéficas porque una relación auténtica es más importante que la riqueza». Pensaba que el objetivo era asegurar mi herencia. No entendía que lo que mi abuelo quería desde el principio era que yo fuera digna de un compromiso auténtico. La sala de sucesiones permanece en absoluto silencio durante 4 compases. 1, 2, 3, 4, mientras todos procesan la transformación. Entonces, Santos jadea y su brusca inspiración rompe la tensión. Dios mío, Sarah acaba de elegir la relación por encima de la fortuna. En 8 semanas de consultas mantuvo que la preservación de la riqueza era innegociable. Acaba de comprometerse a sacrificar 315 millones de dólares porque valora más una relación auténtica que la herencia. Es una transformación completa de la jerarquía de valores. Anthony Martínez graba con su tableta, capturando el momento en que Sarah pronuncia unas palabras que demuestran que entiende que el compromiso trasciende la transacción, la declaración filosófica que muestra un cambio genuino de carácter, el tribunal testamentario que presencia una transformación que las costosas consultas nunca lograron. «¿Cómo le enseñaste esto?», le pregunta el juez testamentario a Daniel. La doctora Santos, con todas sus credenciales, no pudo llegar a ella. «Tú has sido una persona sin hogar y le has enseñado una filosofía de compromiso que nuestros consultores no pudieron transmitir». «¿Cómo?». Daniel no sonríe, no celebra. Solo muestra la tranquila satisfacción de alguien que ha utilizado la única habilidad que le queda. «Le enseñé lo que los consultores no pueden enseñar, que el matrimonio no consiste en asegurar la riqueza mediante un acuerdo contractual, sino en elegir la transformación diaria con alguien a quien valoras más que la fortuna». Sarah no necesitaba estrategias de relación, necesitaba comprender que el requisito de carácter moral de su abuelo significaba convertirse en alguien que elige el compromiso por encima de la herencia. La verdad completa sale a la luz cuando Daniel explica exactamente lo que reconoció en la llamada telefónica de Sarah desde el estacionamiento hace 16 horas. Una mujer tan centrada en comprar el matrimonio
que no podía proporcionar la transformación filosófica que su abuelo exigía. Daniel vio el mismo patrón que había enseñado a 147 estudiantes, en los que la riqueza les hacía creer que la pareja era una transacción. A los 4 minutos de escucharte, supe que necesitabas una transformación de la filosofía del compromiso. No ayuda para conseguir un matrimonio, explica Daniel. La doctora Santos es excelente en el asesoramiento sobre relaciones, pero te estaba enseñando estrategias de conformidad cuando lo que necesitabas era una transformación de valores. Comprender que una relación genuina requiere elegir a alguien a quien valores más que la riqueza. El dinero no puede comprar la dignidad. La doctora María Santos interviene. Su formación profesional le obliga a reconocerlo. En mis 19 años de práctica como asesora de relaciones, nunca había visto que el pensamiento transaccional se transformara tan completamente y tan rápidamente. Las investigaciones sugieren que los cambios en la jerarquía de valores de los clientes adinerados requieren un mínimo de 12 meses de terapia intensiva. El señor Patel lo logró en 16 horas porque tiene algo que yo no tengo: experiencia en enseñar la filosofía del compromiso, en la que los clientes se transforman en lugar de simplemente cumplir. Sara se derrumba emocionalmente, con lágrimas en los ojos, mientras sostiene la declaración filosófica que escribió. Sus 630 millones de dólares no significaban nada en comparación con 16 horas de aprendizaje sobre la importancia de la pareja por encima de la riqueza, que elegir el compromiso por encima de la fortuna era lo que su abuelo valoraba. Casi lo pierdo todo porque no entendí que asegurar mi herencia mediante un matrimonio por conveniencia iba en contra del propósito de mi abuelo, dice Sara entre sollozos. El hombre sin hogar al que rechacé me enseñó la filosofía del compromiso que el consultor al que pagué no pudo enseñarme. Daniel se inclina sobre la mesa del tribunal y le tiende la mano. Me casaré contigo mañana, no porque me pagues, sino porque te has transformado en alguien que entiende lo que es una relación auténtica. La sala de sucesiones del juzgado municipal se llena de testigos de la transformación completa. Anthony Martínez documentando el avance, la doctora Santos revisando su enfoque de consulta, el juez de sucesiones comprendiendo que el profesor sin hogar facilitó la preparación filosófica que la costosa consulta estaba destruyendo. Y Sarah Johnson se sienta devastada y agradecida al mismo tiempo, observando a Daniel Patel, el hombre sin hogar al que rechazó, el profesor que lo perdió todo por el dolor, el experto cuyos conocimientos le enseñaron su valía, y sabiendo que llevará consigo estas 16 horas como el mayor regalo que nadie le ha dado jamás. La historia de lo que ocurrió en el juzgado municipal se difunde en los círculos jurídicos estadounidenses como un caso de estudio sobre por qué la experiencia vivida crea una preparación filosófica que la consulta académica por sí sola no puede lograr. La boda de Sarah Johnson y Daniel Patel se celebra el día de su 35 cumpleaños en una ceremonia sencilla, cumpliendo el requisito del fideicomiso de casarse con alguien de auténtico carácter moral que le enseñó que el compromiso trasciende la transacción, y su unión comienza 6 meses sin protección prenupcial, tal y como exigía la cláusula de su abuelo. Sara accede a su herencia de 630 millones de dólares e inmediatamente dona 315 millones a la Fundación Ángela Rodríguez Memorial, llamada así por la difunta esposa de Daniel, que ofrece educación gratuita en filosofía del compromiso a los beneficiarios de fideicomisos que se enfrentan a requisitos de carácter moral, cubre los gastos de los académicos sin hogar que buscan recuperar sus credenciales y apoya programas de educación sobre la pareja en todo el país.
La fundación emplea específicamente a filósofos que antes eran personas sin hogar, junto con consultores acreditados. Daniel acepta un puesto creado por Sara, director de Filosofía del Compromiso en un nuevo centro de educación ética en Houston, donde trabaja junto a la doctora María Santos, combinando la consulta de relaciones con la preparación experiencial para la pareja. Su salario es de $98,000 anuales, más un subsidio de vivienda que cubre un departamento de 2 habitaciones cerca del Centro Médico de Houston. En 72 horas, se muda del estacionamiento donde había vivido durante 13 meses. El centro patrocina la restauración de sus credenciales académicas y su puesto de profesor, pendiente de la revisión de la universidad. La transformación se convierte en una reforma sistémica de la forma en que la ley de fideicomisos interpreta los requisitos de carácter moral. El juzgado municipal establece el protocolo de carácter transformador, que exige que todas las evaluaciones de cumplimiento de fideicomisos evalúen la comprensión filosófica genuina junto con el matrimonio legal, identificando a 21 académicos que anteriormente se encontraban sin hogar, con experiencia en ética y creando vías para volver a la enseñanza certificada. El protocolo revisa 74 casos activos de herencia fiduciaria y encuentra que 58 se centran exclusivamente en el cumplimiento del matrimonio legal, cuando lo que se necesitaba primero era una evaluación de la transformación del carácter. El juzgado redirige $840,000 en costos legales relacionados únicamente con el cumplimiento hacia la educación ética basada en la filosofía, y las puntuaciones de transformación de los beneficiarios fiduciarios aumentan un 64% en 10 meses, ya que los herederos demuestran un compromiso genuino con la comprensión en lugar del cumplimiento contractual. El matrimonio de Sara y Daniel se convierte en un modelo de lo que se consigue con el cumplimiento de los fideicomisos cuando los beneficiarios entienden los requisitos de la herencia como oportunidades de transformación en lugar de obstáculos legales. Sara cumple el requisito de 6 meses de matrimonio. Mantiene una relación genuina con Daniel más allá de la obligación contractual y centra los $315 millones que le quedan de su fortuna, no en lujos personales, sino en honrar la visión de su abuelo a través de la transformación de su carácter. Su relación con Daniel se profundiza más allá de la cláusula del fideicomiso que los unió. Los meses siguientes transforman la forma en que Sarah Johnson entiende la riqueza y el compromiso. Pasa de ser directora ejecutiva activa a presidenta asesora de su empresa de dispositivos médicos, reduciendo su fortuna a $298 millones a través de continuas donaciones benéficas, pero ganando la colaboración de Daniel basada en la transformación mutua en lugar de la obtención de la herencia. Aprende que ser digna de un compromiso genuino es más importante que cualquier logro financiero. Daniel Patel trabaja 4 días a la semana como director de Filosofía del Compromiso, dirigiendo un equipo de 8 educadores que él mismo reclutó, todos ellos antiguos académicos sin hogar que perdieron sus credenciales debido a tragedias personales. Su enfoque combina la formación de la Universidad de California en Berkeley con la sabiduría adquirida al perder a Ángela y a su hija, y su tasa de éxito en la enseñanza de la auténtica colaboración supera el 72%, ya que comprende tanto la teoría filosófica como la pérdida personal. La doctora María Santos sigue en el Centro de Educación Ética, pero su enfoque de consulta se transforma tras presenciar la intervención de Daniel. Implementa protocolos basados en la transformación que incorporan a los supervivientes de traumas, a la educación sobre las relaciones. Reconoce los límites de la consulta sobre relaciones cuando enseña principios que no ha vivido personalmente.
y desarrolla un programa adoptado por 31 prácticas de cumplimiento fiduciario en todo el país. 13 meses después de que Daniel interviniera en el estacionamiento de Houston, Sara regresa al mismo lugar donde rechazó por primera vez a un hombre sin hogar que le ofrecía una filosofía de compromiso. Se para en la barrera del estacionamiento donde Daniel leía filosofía, pero ahora el recuerdo se ve diferente. Su comprensión de la relación y el valor se transformó al aprender que el matrimonio requiere transformación, no transacción. Daniel está a su lado, distribuyendo información sobre la fundación en memoria de Ángela Rodríguez a los beneficiarios de fideicomisos que se enfrentan a requisitos de carácter moral, ya no invisible con su gastada insignia de voluntario, sino reconocido con el uniforme del personal del Centro de Educación Ética que refleja su carrera restaurada. Sin embargo, sigue teniendo la misma sabiduría sobre el compromiso que poseía cuando era indigente, un recordatorio de que la experiencia existía antes de que nadie la reconociera, que la tragedia personal no borra la competencia filosófica, que el valor no viene determinado por las circunstancias, sino por si el conocimiento sobrevive a las pérdidas que destruyen todo lo demás. Solía pensar que ofrecer millones de dólares era la respuesta para asegurar mi herencia, reflexiona Sara, con el anillo de bodas visible en su mano, que simboliza una asociación que trasciende la transacción. Ahora sé que convertirse en alguien digno de un compromiso genuino es más importante que cualquier cantidad de riqueza. Cualquiera puede aprender la auténtica asociación si está dispuesto a transformarse en lugar de comprar y a valorar ser digno por encima de ser rico. La historia que comenzó con un intento de compra de matrimonio y casi terminó con la pérdida de la herencia, se convierte en un relato sobre la transformación. Cómo la crisis obligó a reconocer que la experiencia existe en lugares inesperados. Cómo la auténtica unión requería escuchar voces que la sociedad dice que no vale la pena escuchar. Cómo la diferencia entre perderlo todo y ganar un compromiso auténtico a menudo se reduce a una elección. Eres lo suficientemente humilde como para aprender. De las personas que las circunstancias han destrozado y lo suficientemente valiente como para convertirte en digno en lugar de simplemente ofrecer fortuna. Nunca subestimes a la persona que los demás pasan por alto. El talento no viene con un uniforme. El respeto proviene del carácter, no de las credenciales. La experiencia existe en todas partes si eres lo suficientemente valiente como para mirar más allá de las circunstancias y lo suficientemente humilde como para escuchar cuando la sabiduría habla desde lugares inesperados. Preguntas para ti. ¿Alguna vez has intentado comprar algo que requería que te volvieras digno? ¿Quién en tu vida merece un reconocimiento que no está recibiendo? ¿Qué habrías hecho en la situación de Sara cuando un desconocido sin hogar le ofreció una sabiduría que le cambió la vida y que los costosos consultores no pudieron proporcionarle? Comparte si crees que todo el mundo merece ser escuchado. Comenta desde dónde lo estás viendo. Etiqueta a alguien que te recuerde que el valor no se mide por lo que has acumulado, sino por en quién te conviertes cuando es necesario.